Buenos días. Estamos ya en el tercer congreso Clavico. Estamos realmente, bueno, nerviosas porque además este no es el sistema que habíamos previsto. Ya sabéis que tenemos un don para el optimismo y creíamos realmente que íbamos a vencer al coronavirus desde la coeducación, que simple y llanamente se iba a alargar el coronavirus de todo el territorio solo para dejarnos hacer a nosotras el congreso presencial. No ha sido posible que este coronavirus, yo creo que tiene también ahí una parte de género importante y ha dicho que se mantiene para no dejarnos hacer el congreso. Lo bueno es que estamos todas, lo bueno es que estamos juntas, lo bueno es que seguimos creando espacios de cuidado, aunque sea a distancia. Os saludamos cada una desde nuestra casa. Es un poco triste porque hoy no ha habido esos abrazos a la entrada del auditorio en Leganés, porque no nos hemos despertado casi todas en el mismo hotel y hemos hecho esas risas del desayuno y de nervios de echar a correr para el auditorio. Hoy no estamos en Leganés, pero Leganés sigue siendo nuestra ciudad coeducativa. Por lo tanto, desde aquí lo que sí queremos desde la organización es dedicar este congreso a Ana Alonso, nuestra madre de la coeducación. Ya sabéis que Ana Alonso nos ha dejado este año, pero sigue siendo nuestra madre de la coeducación. Por lo tanto, cada una en su casa haremos homenaje a Ana y a todas nuestras maestras coeducativas, porque nosotras no somos nadie si no hubiéramos tenido tantas y tantas maestras que antes nos enseñaron que podíamos hacer desde las aulas el milagro de cambiar la sociedad. Por eso saludo a esa furgoneta de Almería que están viéndonos por ahí. Saludo a todas las catalanas, todas las valencianas, ¿qué tal Mallorca? Bon día Galicia y bon día absolutamente a todo el mundo. Hemos hecho esto con toda la ilusión. Nos ha llevado un trabajo extra tener que hacerlo online, pero no nos importa. Estamos aquí de nuevo y a clavico parece que exactamente es un clavico en el zapato de todo el mundo porque no lo quita nadie, este clavico. Esperamos que estéis a gusto, que tengáis, bueno, no las cervezas, por favor, sino por ahora el café, las cervezas ya empezarán después. Que estéis a gusto, que estéis escuchándonos, que nos veáis bien y que disfrutéis de las maravillosas ponentes que tenemos este año. Y no lo digo porque por fin vaya a hablar yo en un congreso clavico, que también no es por nada, pero ya era hora que en el tercero pudiera hablar. Tenemos unas excelentes ponentes que nos van a enseñar también el camino. Amparo Tomé no ha podido entrar a la plataforma por cuestiones técnicas, no pasa nada. He estado hablando con ella y de parte de ella os da la bienvenida, os da todos esos abrazos que sabe dar Amparo, que te reinician, porque es impresionante, os da todo su cariño y, por supuesto, todos los ánimos para continuar. Este congreso tendrá alguna sorpresita, ya lo aviso. No se puede una levantar de la silla del congreso ni medio minuto, porque te levantas medio minuto y pierdes la sorpresa. Esto queda avisado, ¿eh? Luego no os quejéis. Una de las sorpresas que va a haber es que tenemos un concurso después de cada charla y se va a regalar un lote de libros feministas y coeducativos. Por lo tanto, en cada charla saldrá en el chat que estáis viendo a vuestra derecha una preguntita en algún momento de la charla. Y cuidado, que la pregunta puede ser de una anécdota, de algo que se está viendo en la pantalla, de algo que se ha dicho. Y la primera que conteste tendrá un lote de libros que más adelante le llegará, ¿vale? No empecéis, ¡ay, que no me han llegado los libros, que no me han llegado los libros! Claro, estamos esperar por lo menos 10 días a que nos recuperemos. Eso por ahí. Y luego habrá otras sorpresitas, ya las iréis viendo. No voy a decir más. A continuación, en esta inauguración, va a hablar Eva Martínez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Leganés, a quien agradecemos muchísimo, de verdad, su presencia y que sepa que Leganés sigue siendo nuestra ciudad de la coeducación.
Después nos hablará Yolanda por parte de Clavico y por último nos hablará Beatriz Jimeno, directora del Instituto de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades. Tenemos la oportunidad, nunca mejor dicho, de compartir, de estar juntas, de cuidarnos y de reconocernos. Y además de hacer relato. El relato debe ser nuestro, debe ser de las mujeres ya. Debemos construir relato coeducativo para realmente hacer un camino potente en pro de la igualdad. Os quiero, os queremos, lo vamos a intentar hacer lo mejor posible. Si algún error tenemos, rogamos nos disculpéis, pero aquí estamos para que todas, para que todos podamos disfrutar de la coeducación hoy en día. Cedo la palabra a Eva Martínez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marian. Yo, en primer lugar, lo que quería es daros la enhorabuena, dar la enhorabuena a Clavico por ser valiente y continuar con esta labor pedagógica y adaptarse a las circunstancias, permitiendo que este congreso continúe realizándose y ensanchando el espacio de la coeducación en nuestro país. Y en especial quiero dar la enhorabuena a Yolanda y a Marian, que a pesar de todo y con todo, sacan adelante este proyecto contra viento y marea y a pesar de que a veces las administraciones no se lo ponemos fácil. Vaya mi reconocimiento y a todas ellas y a todas las socias por mantener en pie este proyecto y continuar con esta labor de pedagogía y aprendizaje para poder encontrar un espacio coeducativo que está sembrando las semillas del futuro en cada edición. Si en ediciones anteriores habíais bautizado, como decía Marian, este congreso como el Congreso de los Abrazos Coeducativos, este debe serlo también, aunque sea en la distancia, porque si algo queda patente es la necesidad de continuar este camino, porque este camino es el correcto. Si algo nos demuestran también los datos de los diferentes análisis que vamos conociendo desde hace relativamente poco, es que en los diferentes espacios de nuestra sociedad y en las aulas debemos de dotarnos de herramientas para hacer frente a esta sociedad heteropatriarcal. Y hacer frente a esta sociedad heteropatriarcal desde las herramientas de las que nos estamos dotando es algo revolucionario. Y si algo queda patente en este espacio es que somos capaces de hacer pequeñas revoluciones día a día y también en las aulas. En Leganés, y permitidme que tire de mi municipio, ya tenemos ejemplos valientes y estoy segura de que van a sembrar un futuro esperanzador. Mi enhorabuena y mi reconocimiento a Nuria Muñoz y a todo su equipo por haber conseguido el ciclo formativo superior de promoción de la igualdad de género en el Instituto José de Churriguera. Esto demuestra que si somos capaces de formar en igualdad a nuestra juventud, el futuro es mucho más esperanzador y en Leganés vamos a ser la punta de lanza en materia de igualdad. Y esto parte porque no hay políticas neutras en lo que a igualdad se refiere, porque no podemos mirar a otro lado y pensar que las distintas medidas a implementar no tienen un sesgo de género y que nuestra sociedad es neutra. Esto pone de manifiesto las diferentes desigualdades y la necesidad de actuar en los diferentes ámbitos, y no solo en las desigualdades, también en las diferentes formas de violencia a las que están expuestas las mujeres. Si algo ha dejado patente la macroencuesta de la violencia contra las mujeres realizada por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género es la exposición desde la infancia de las mujeres a las diferentes formas de violencia machista. Una de cada dos mujeres ha sufrido violencia por ser mujer. El 21% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física a lo largo de su vida y un 13% ha sufrido violencia sexual. El 27,7% ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja y un 38,2% ha sufrido una violación fuera de la pareja. La violencia sexual ha sido ejercida mayoritariamente en ámbitos de amigos o conocidos y en menor medida por parte de desconocidos. El 40% de las mujeres ha sufrido acoso sexual a lo largo de su vida, mayoritariamente por parte de desconocidos o en el ámbito de amigos. ¿Por qué me detengo en estos datos?
por la importancia de la coeducación en las aulas junto con políticas transversales desde las diferentes administraciones, empezando también por la administración local, porque lo que ocurre en las aulas no es un hecho aislado y porque es un reflejo de la sociedad y la importancia e implicación que todas y todos tenemos en los diferentes ámbitos, y esto es muy importante señalarlo. Es imprescindible que aprendamos y enseñemos a educar en la empatía y en las relaciones sanas, tanto de pareja como de amistad. Si Charo en la pasada edición del Congreso ya nos decía que el 80% de los jóvenes dicen no haber recibido una educación sexual satisfactoria, tenemos una buena muestra por dónde comenzar a actuar. Por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Leganés vamos a continuar con los diferentes talleres afectivos sexuales en los diferentes centros educativos y poniendo en marcha diferentes herramientas para toda la población. Tampoco debemos dejar de lado algo que está poniendo de manifiesto la pandemia, y es la necesidad de mantener estos espacios, porque la violencia machista no desaparece, todo lo contrario, y no debemos permitir que una pandemia, con todo el sufrimiento social que lleva acarreado esta pandemia, no solamente de sufrimiento social, deje invisibilizada también la violencia machista. Por ello, espacios como este Congreso de Coeducación son tan importantes mantenerlos y, sobre todo, visibilizarlos. Si algo también ha dejado patente esta pandemia es que nuestro sistema de cuidados debe ser revisado de arriba a abajo y que las mujeres no debemos de volver a ser las que paguemos las consecuencias de esta crisis que ha traído la pandemia. Tenemos que mantenernos visibles más que nunca, y en este tránsito de nuevas realidades que estamos viviendo es necesario reforzar espacios feministas y espacios LGTBI para continuar sembrando el futuro. Muchísimas gracias por ser valientes, por continuar en este espacio, por continuar trabajando en este espacio, hacerlo visible y, sobre todo, por pelearlo y por pelear cada una de las ediciones de este Congreso de Coeducación. Muchísimas gracias, como siempre, por permitirnos, sobre todo a Leganés, que estemos ahí junto con vosotras caminando en este precioso camino de la coeducación y de la igualdad. Muchas gracias, enhorabuena y, sobre todo, disfrutad de este fin de semana, que os lo merecéis y nos lo merecemos. A continuación va a hablar Yolanda. Gracias, Eva, de verdad. Sabes que Clavico tiene especial cariño a Leganés, y bueno, que entre el Ayuntamiento y Clavico hemos conseguido ahí, ¿no? Un movimiento que también se ve en los centros de Leganés. Enhorabuena a todos los centros de Leganés, enhorabuena al Churriguera, por supuesto, al Churri, y enhorabuena también a ti como concejala, porque siempre ha dado gusto tratar contigo. A continuación va a hablarnos Yolanda por parte de Clavico, y ya Yolanda hará la presentación de Beatriz para su intervención. Así que, Yolanda, colega, cuando quieras, aquí estamos. Bueno, pues nada, aquí estamos. Buenos días a todas y muchas gracias pues, por estar aquí y, como decía Marian, por haber confiado en nosotras para la edición online de este tercer Congreso Internacional de Coeducación. Hace ya 3 años que comenzamos esta aventura coeducativa. El primer congreso nos sorprendió a todas y de él nació lo que después vino a llamarse el espíritu de Leganés. Hoy, como bien decía Marian, nos acompaña Eva, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento, y yo me sumo a lo que Marian decía. Leganés es la ciudad referente de coeducación en España y Eva desde la concejalía está trabajando muchísimo por esa igualdad. Con el segundo congreso consolidábamos un proyecto que alumbró esta asociación a la que pertenecemos. Y para la pandemia, pues, o sea, para el tercer congreso, la pandemia quiso, como también decía Marian, que lo celebráramos online. Hemos dudado mucho en si lo celebrábamos o no online, pero nos lo pedisteis vosotras, mejor que cancelarlo que lo hiciéramos online. Así que aquí estamos.
online. Pero a mí me gustaría preguntaros, y por lo que ya estoy viendo en el chat, que tenéis que sentir la energía, ¿no? Yo creo que tenemos que estar sintiendo en este momento todos esos hilos que yo siempre digo, estamos hiperconectadas en este momento, ¿no? Desde Melilla a Galicia, un beso a Chis y a Elena, desde Barcelona a Badajoz, con Diana o Lidia, el País Vasco, Cádiz, Salamanca, Alicante, todos estos cientos de hilos nos tienen unidas esta mañana. ¿Sabéis las torres estas de electricidad, ¿no? Cuando chisporrotean porque la tensión aumenta, pues así es como están nuestros hilos coeducativos, chisporroteando coeducación por toda España en esta mañana. Porque no estamos solas, aunque estemos en nuestras casas, no estamos solas, estamos juntas. Y sé que muchas de vosotras, las que podéis, os vais a reunir en torno a la pantalla para celebrar esta fiesta de la coeducación. Teresa Piñeiroa me decía, por ejemplo, voy a comer con una amiga y lo veremos juntas, así lo comentamos. Otras de vosotras me decíais, nos vamos a tomar el aperitivo con clavico, ¿no? Esas cervezas que decía Marian hace un momento que llegarán más tarde. Las compañeras de Almería, como también decía Marian, con su mítica furgoneta, ¿no? Que esa furgoneta ya es de clavico. También se van a reunir. Y nos reuniremos con nuestras camisetas, ¿no? Yo coeduco, nosotras coeducamos. Somos un cuerpo docente coeducativo que está latiendo al mismo son. Estaréis todas con vuestras libretas preparadas para tomar nota, para aprender, para compartir, porque todo lo que aprendamos durante este fin de semana lo tenemos que llevar a las aulas, a la vida, porque ese es el fin de este congreso, ese es el fin de esta asociación. La coeducación es un proyecto político, como nos dice Amparo Tomé, a la que mando un abrazo y un beso enorme. Amparo, te quiero un montón. Y es la única forma posible de vivir, ¿no? Llevar la coeducación a la vida. Porque si no, esto solamente sería una reunión de amigas. Y ese no es el fin de este congreso, ni el de esta asociación. Nosotras queremos transformar el mundo. Queremos que la coeducación, como dice nuestra queridísima Gema Otero, se haga piel. Piel para eliminar las violencias machistas, para que nuestra infancia y nuestra adolescencia desaprendan los roles y los estereotipos y que puedan vivir en igualdad de oportunidades. Por esta igualdad de oportunidades trabaja el Instituto de la Mujer. Ambas entidades trabajamos por la igualdad. El Instituto apoya decididamente nuestro proyecto y nos ha patrocinado un año más el Congreso Online. La Junta Directiva de Clavico le agradece al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades su empuje, ese empuje que tanto bien nos hace. Y hoy, como muestra de ello, tenemos con nosotras a su directora, a doña Beatriz Jimeno Reynoso, que con su presencia nos hace explícito el apoyo del Instituto y el suyo propio. Beatriz es licenciada en Filología Semítica, es conferenciante y autora de numerosas obras, entre ensayos, novelas, informes, artículos, poemarios, muchos de ellos como destacada activista feminista. Entre los títulos publicados podríamos mencionar La prostitución, La lactancia materna, política e identidad, o La construcción de la lesbiana perversa, que constituye un certero análisis de cómo el uso y el abuso de los medios de comunicación sobre los estereotipos sociales, sobre las mujeres en general y las lesbianas en particular, jugaron un papel relevante en la acusación y la condena posterior, tanto judicial como social, de Dolores Vázquez por un crimen que no había cometido, el asesinato de Rocío Vanikov de 1999, que todas recordamos. Beatriz, como activista, ha estado vinculada desde los 25 años al movimiento feminista y posteriormente a los derechos LGTBI, cuya federación presidió entre 2003 y 2007, coincidiendo con la aprobación del matrimonio homosexual en España. En la actualidad es militante de Podemos, donde también ha ocupado los cargos de consejera ciudadana autonómica y estatal y de responsable del área de igualdad de la Comunidad de Madrid. Entre 2015 y 2019 ha sido diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid y desde enero es la directora del Instituto de la Mujer, el organismo autónomo que es dependiente del Ministerio de Igualdad. Por mi parte, nada más. Sentid mi abrazo, sentid todo mi cariño. Espero
sé que lo vais a disfrutar. Hemos trabajado mucho para que así sea y nada más, esperemos que el próximo año, como dice Marian, ya pueda ser presencial y la pandemia sea solamente un recuerdo. Os dejo con Beatriz, que nos va a dirigir unas palabras. Buenos días, Beatriz, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues la verdad que he estado comentando antes lo nerviosa que me pone con todas las charlas que he dado a lo largo de mi vida, y últimamente estoy como nerviosísima cada vez que tengo que hacer una ponencia, porque no me es nada cómodo hablar a una pantalla, y menos a una pantalla con mi cara delante, ¿no? Y todo el rato te fijas que si el pelo, que si te ha salido un pelo aquí, que en fin. Y no me es cómodo, me pongo muy nerviosa, y entonces en este congreso que estoy entre amigas, que me siento muy cómoda, había hecho como un esfuerzo para decir, bueno, sé natural, porque además a mí el traje institucional, pues bueno, no deja de ser un traje en ocasiones incómodo, aunque lo visto con mucho orgullo, naturalmente, pero no deja de ser un traje incómodo para una persona que, bueno, que lleva toda la vida en el activismo, ¿no? Así que, bueno, mi intención era en estas palabras y en esta ponencia, pues ser todo lo natural que puedo y que pueda, y que acostumbra a estar en otros ámbitos. Hay que decir que cuando me has llamado doña, pues me ha matado un poco y me ha echado para atrás los intentos de naturalidad, y he dicho, recuerda que estás aquí como doña, pero bueno, voy a intentar olvidarlo y volver a mi naturalidad, a la naturalidad que intentaba imprimir a estas palabras, ¿no? Entonces, bueno, en nombre del Instituto de la Mujer y del mío, pues os doy a todas la bienvenida a este congreso, que, como habéis dicho, va por su tercera edición, y traslado mi agradecimiento a la Asociación Clavico, y de forma especial a Yolanda y Marian, por todo el esfuerzo que sé que dedican a que estos congresos salgan adelante, y especialmente en este momento en el que, como he comentado, y creo que, bueno, que todas hemos hecho alguna mención, pues es muy complicado, no es lo mismo hablar delante de un auditorio que estar aquí hablando en casa. Entre otras cosas porque pierdes la interacción con la gente, y no es lo mismo tener al público, ver sus miradas, hacer algún tipo de comentario, recibir un feedback, etcétera. Es muy diferente, ¿no? Aunque al principio no pareciera, y efectivamente es mucho más cansado, como comentaba antes Marian, y un poco, y se hace raro. Pero bueno, al final no hemos tenido más remedio que adaptarnos todas a este método, y no sabemos todavía cuánto va a durar, y creo que es un acierto haberlo mantenido, porque, como digo, no sabemos cuánto va a durar y hasta qué punto no tendremos que vivir, pues no digo este otro congreso clavico, pero hasta qué punto no vamos a vivir otras jornadas en las que se prefiera esta manera de relacionarnos, ¿no? Bueno, para el Instituto es muy importante, para el Instituto de la Mujer, apoyar la celebración de este congreso, porque la verdad es que la coeducación es uno de nuestros puntos fuertes, lógicamente. Y digo lógicamente porque, bueno, como feminista, sé que la mayor parte de las estrategias para la igualdad, y gran parte de lo que hablamos y teorizamos y comentamos y trabajamos en igualdad, tanto en la teoría como en la práctica, pasan de alguna manera por la educación. La educación, al final, por una manera de socializar a los niños y a las niñas de otra manera, lo que en general se está haciendo o se ha hecho, ¿no? Por una manera de socializarlos y educarlos en feminismo. Este año, este año 2020, y los próximos 2 años o 3 años, con un proyecto de ley de educación que está en tramitación parlamentaria, pues parecería que estos van a ser los años de la coeducación. Realmente creo que esta nueva ley de educación pues era imprescindible, lo cree gran parte del sector, y yo creo que lo cree gran parte de la sociedad española. Creo que este país no puede esperar más para que
la educación sea considerada una herramienta de cambio y una herramienta en el camino también hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, y de aceptación de la diversidad, ¿no? Sin embargo, quisiera hacer aquí una reflexión que creo que siempre hago cuando hablamos de educación. Y creo que no podemos pecar de ingenuas, a pesar de, como digo, este proyecto de ley de educación que ya está en tramitación parlamentaria, pero creo que no podemos pecar de ingenuas si fiamos todo a una ley marco de educación, por muy buena que sea, por varias razones. Una, porque los marcos teóricos y las leyes, o por lo menos algunos marcos teóricos, ya los tenemos desde hace años, o mejor dicho, si se hubiera querido, desde hace años se hubiera podido. Si se hubiera querido, se hubiera podido impulsar una educación mucho menos androcéntrica y mucho más igualitaria. Es verdad que el Partido Popular ha aprobado leyes que no han ayudado, ¿no? Pero también lo es que había otras leyes que no se han derogado y que se podían haber aprovechado para impulsar la coeducación, y no se ha hecho. Como a modo de resumen, así conocemos la llamada Ley Integral contra la Violencia de Género, que desde el 2004, y que todo el capítulo 1 del título 1 pues detalla medidas para que el sistema educativo español implemente la coeducación y hace especial hincapié en materiales educativos, formación inicial y permanente del profesorado y consejos escolares. Siempre estamos las feministas, siempre que sale el tema de la violencia, y Eva, la concejala de Igualdad de Leganés, lo ha mencionado, siempre que sale el tema de la violencia, las feministas decimos y criticamos que de esta ley tan importante y que ahí sigue, se ha desarrollado únicamente la parte punitiva y asistencial, pero que no se ha desarrollado la preventiva, que consideramos tan importante como la otra, y tiene un capítulo dedicado a ello que no se ha desarrollado. Tenemos también desde el 2007 la ley de igualdad, la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que también incluye medidas como la atención especial en los currículums destinados al reconocimiento y a enseñanza del papel de las mujeres en la historia. Tampoco se ha desarrollado como hubiera sido necesario. Luego, desde el año 2010, tenemos la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que establece en el capítulo 3 del título 1 también una batería de medidas en el ámbito educativo, como son incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo, actividades formativas desde un enfoque integral que contribuye al reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual, al desarrollo armónico de la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tampoco se ha desarrollado. Ayer presentamos desde el Ministerio de Igualdad la reforma que se va a hacer de la ley del aborto, y vamos a introducir también una batería de medidas educativas muy importantes. Es decir, que las leyes feministas, todas ellas, siempre que se ha aprobado una ley feminista, y en España hay una legislación feminista muy importante, han introducido cuestiones educativas de calado, porque nosotras sabemos que sin eso es muy difícil cambiar la sociedad, es muy difícil combatir el machismo y acercarnos a una sociedad igualitaria, y muy difícil combatir, desde luego, la violencia. Por eso, desde luego, tengo claro que el feminismo siempre ha sabido, conocido de la importancia de la coeducación. Sin embargo, como digo, pues el problema que tenemos en España es que esto no se ha puesto en marcha y que ha habido una enorme resistencia a que se pusiera en marcha, ¿no? Como digo, había un marco normativo que permitía que se hubiera avanzado. Desde luego, también desde el 2004 tenemos un marco normativo básico para las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias. En fin, ¿cuál es el mapa real de la situación de la coeducación en España, o de la educación en igualdad en España en este momento? Pues la verdad es que la conclusión es que el panorama es desigual, con diferencias notables de unas comunidades a otras, como seguramente todas las que estáis aquí
conocéis. Creo que la primera necesidad que tendríamos sería la de hacer un diagnóstico de la situación de la coeducación, un diagnóstico riguroso y real, que fuera más allá de lo que dicen las leyes, que fuera detallado, con datos, porcentajes validados, que creo que en la actualidad no se tienen. Para hacer una aproximación somera, seguro que inexacta en algunos datos, pues diría que todas las comunidades autónomas tienen desarrollos normativos, bien con rango de ley o decreto en su ámbito autonómico, para prevención de violencia de género y fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y todas las comunidades autónomas, recordemos, han suscrito el Pacto de Estado contra la violencia de género, que también tenía importantes medidas educativas. Pero, como digo, estas pues no se han puesto en marcha. No se han puesto en marcha en la medida en que fuera necesario. Yo no voy a hacer aquí un recuento, creo que vosotras sois expertas, todas las personas que estéis aquí sois expertas, de cómo está exactamente la situación en toda España. Hay campañas, hay normas, hay muchas cosas y muy diferentes en las diferentes comunidades autónomas. Pero, como digo, hay unas resistencias enormes para ponerlo en marcha, de las que luego voy a hablar. En todo caso, en el Instituto de la Mujer hemos dado una importancia muy, muy especial a la coeducación, y vamos a priorizar, ya lo anuncio, el eje de formación del profesorado, y también vamos a explorar con el Ministerio de Educación las posibilidades de trabajar con los equipos directivos y con la inspección educativa. Más allá del plano legislativo y organizacional, bueno, sabéis también que, como digo, en la mayoría, en el día a día, en la realidad cotidiana, os encontráis, como he dicho antes, con múltiples resistencias que ya van más allá de las resistencias institucionales a poner en marcha programas realmente coeducativos. Sabéis seguramente, mis dos hermanos, mi hermano y mi hermana, son profesores ambos de instituto, y por tanto no es que tenga un conocimiento, pero sí tengo un cierto conocimiento de la realidad del día a día, ¿no? Y sé que en muchas ocasiones hay muchísimas resistencias, voces críticas en los claustros, en las reuniones con los padres y madres, en fin. Y a veces hay desánimo por parte de algunos profesores y profesoras, y muchas veces alguien se puede preguntar si se siguen teniendo razones para esforzarse cuando se notan tantísimas resistencias, y por qué es necesario seguir esforzándose, y por qué es necesario coeducar. Antes decía que en España tenemos un problema con la educación, y esto es una reflexión un poco, personal. Creo que tenemos en este país un problema con la educación en igualdad, con la coeducación, con los valores cívicos y de ciudadanía. Tenemos un problema con la educación pública y laica, con la educación, en definitiva, comprometida con valores comunes, con valores de ciudadanía, que yo creo que arrastramos desde la transición. La transición, se hizo como se hizo, no voy a hacer aquí una crítica de cómo se hizo la transición, pero desde luego una de las rémoras que venimos arrastrando desde entonces es la situación en la que quedó la educación pública. La educación pública en España no es considerada aquí uno de los pilares fundamentales de la democracia, como en otros países europeos. En su momento fue un ámbito que se cedió, entre comillas, pues a la Iglesia, a los sectores más conservadores de la sociedad, y desde entonces tenemos el problema de que es muy difícil introducir valores que son centrales en una democracia laica, son centrales, pues tenemos la dificultad de lo difícil que resulta introducirlos
en la escuela, y nos ha pasado con Educación para la Ciudadanía y nos pasa cada vez que se quiere introducir programas de coeducación o que se quiere aprobar una ley que trate de, lógicamente, de imponer a todos los alumnos y alumnas una base común para educar en igualdad, para educar en ciudadanía y en valores de ciudadanía, ¿no? No hay un acuerdo, no hay un pacto de Estado en educación, no hay un mínimo acuerdo en el que todos los sectores sociales y todos los partidos políticos sean capaces de, de establecer ese acuerdo sobre la base de la igualdad y de la ciudadanía. Y esto lo vemos cada vez porque cada gobierno vemos que aprueba una ley y que algunas cuestiones pues que podríamos considerar básicas en democracia, pues son consideradas por algunos sectores como agresiones, ¿no? Sabemos de las dificultades para introducir cuestiones que tengan que ver con la aceptación de la diversidad en la escuela concertada o en la mayoría de la escuela concertada, cuestiones que tienen que ver con el feminismo, ya no solo con la igualdad, con el feminismo, pues en esa misma escuela, etcétera, y cómo algunos sectores siguen considerando la escuela como algo suyo, como un espacio que les pertenece y en el que se niegan a introducir valores que deberían ser compartidos y por los que el Estado debería apostar claramente. Y como digo, eso es una rémora que arrastramos respecto a otros países europeos en los cuales esta cuestión ya está hace muchísimos años superada, ¿no? Aquí pues voy a citar las palabras de una de las grandes de la coeducación, Carmen Ruiz Repullo, que diferencia entre socializar y educar. Socializar sería el proceso mediante el cual las personas asimilan las pautas culturales de la sociedad en la que viven, educar como el proceso en el cual se incorpora la visión crítica sobre los valores en los que nos socializan, ¿no? Pues en ese sentido hay que educar en feminismo o hay que cambiar la socialización que están recibiendo niños y niñas en la escuela para que incorporen esa visión crítica, ¿no? La escuela tendría que educar, pero en la actualidad se limita a socializar. Coeducar es incorporar esa pátina crítica a los valores, a los modelos dominantes, a los sesgos culturales de la sociedad en la que creemos, en la que crecemos. Y bueno, por todo ello sigue siendo no solo necesario, sino imprescindible para tener una sociedad que comparta al menos unos valores comunes de igualdad. En la actualidad sigue existiendo una socialización diferenciada por sexo y además estamos en un momento en el que esa socialización se está volviendo, esa socialización diferenciada está creciendo. Si comparo ahora, el lunes precisamente presentamos en el Instituto de la Mujer un estudio que hemos hecho sobre juguetes, y si comparo la situación de ahora con la que yo viví en mi infancia, por lo menos en este aspecto, hay una clara regresión. En otros hemos avanzado, pero en esto hay una regresión. Si bien en mi infancia una parte de la sociedad estaba, digamos, mal visto. Estaban mal vistos los juguetes sexistas y en determinados ámbitos sociales, claramente había un combate activo contra los juguetes sexistas, pues ahora prácticamente es imposible. Hay familias que siguen manteniendo ese combate, ¿no? Pero es muy difícil ir a una tienda y que no haya juguetes, vestimenta sexista. Es el imperio del rosa, lo sabemos, ¿no? Todas tenemos anécdotas de amigas que han ido a comprar una ropita para un bebé y es muy difícil. Lo primero que te preguntan es si es rosa o si es niño o niña, y esto vale para las cunas, los cochecitos, las bicicletas, los cascos de las bicicletas, y menciono esto porque a mí me ha pasado que a la hora de comprar una bici a una niña me preguntaron si era una niña pequeña, si era de niña o de niño, ¿no? La bicicleta, y la bicicleta de niña era rosa, ¿no? Entonces, bueno, esto, sin embargo, esta clarísima socialización diferenciada, sin embargo, al mismo tiempo se nos quiere hacer ver como que no existe, ¿no?
Esa tensión es la que el feminismo y la coeducación tienen que poner de manifiesto. Ese hacer como que no existe es parte de la cuestión. Sabemos desde el feminismo, nos lo ha enseñado, que de lo que se trata es de naturalizar la desigualdad. Pero esa socialización diferente está en la base de la mayoría de las sociedades, está en la base de la mayoría de las desigualdades que las mujeres luego vivimos en la edad adulta, y por eso es imprescindible cuestionarla, confrontarla, cambiarla, debatida, y que los adolescentes, los niños y las niñas tengan esa posibilidad de acceder a ese cuestionamiento, a esa duda, a esa crítica, que ese pozo de duda, de crítica, pues quede en el alumnado, porque si no será muy difícil que el cambio se produzca. La verdad es que desde todos los ámbitos se sigue socializando a las niñas en valores, fundamentalmente en el valor del cuidado, en su amplio, en su espectro más amplio, ¿no? En el cuidado y en ser objeto de deseo y no sujeto de su propio deseo, es decir, todo lo que tiene que ver con el cuidado físico y con el cuidado estético. Y a los niños se les sigue educando o socializando, en conseguir logros materiales y en ser, digamos, los destinatarios de ese cuidado. Y esos valores se nos transmiten, se socializan a niños y niñas desde todos los ámbitos, lo reciben desde los medios de comunicación permanentemente, desde todos los artefactos culturales, y es muy complicado levantar todo eso. Por eso, la importancia de la escuela. Si la escuela no cuestiona, no confronta estos valores y transmite que no son valores asociados a hombres y mujeres, sino valores que cada persona tiene que analizar por sí misma y tiene que ser capaz de, como digo, de cuestionar, pues esto nos va a llevar a que la socialización siga manteniendo a las mujeres en tareas de cuidado y a los hombres en lo contrario, ¿no? Y por lo menos ese espacio democrático tiene que ser el que se dedique fundamentalmente a eso. Bueno, pues esa es la tarea de la coeducación, y una vez que sabemos, todas nosotras sabemos de la importancia de la coeducación, pues siempre surge el debate de la transversalidad. A mí muchas veces me lo cuestionan en el ámbito universitario, por ejemplo, donde ahora en el Instituto de la Mujer estamos trabajando para que los estudios de género y feminista se conviertan en un área de conocimiento al nivel de otras áreas de conocimiento, con todo lo que esto implica. Y hay un sector que cuestiona y dice todavía que no tienen que ser un área de conocimiento específico, sino que debe implementarse transversalmente, ¿no? Y esta es una cuestión que también surge cuando hablamos de coeducación. Y como digo, surge y nos la preguntamos muchas veces o nos la preguntan, ¿no? ¿Cómo debe implementarse la coeducación? ¿A través de una asignatura específica o debe permear todas las materias y los espacios del currículum, ¿no? Yo creo que este debate ya está superado. Creo que es un falso dilema, que en la práctica coeducativa se debe apostar por desarrollar una estrategia dual en la que se combinen de manera paralela acciones concretas y acciones transversales, que una cosa no quita la otra, ¿no? Que se puede impartir una asignatura específica si es que existe en el currículum, y debería estar, y que luego el trabajo en cada área es planificado en la programación general del curso, debe incluir valores feministas y valores de diversidad de manera transversal, ¿no? Ya en el año 2008 el Instituto de la Mujer editaba una publicación sobre coeducación que recogía las ventajas de esta estrategia dual, que garantizarían la actuación en todas las áreas, actividades, tiempos y espacios, y que a su vez permite reforzar los resultados mediante acciones concretas y puntuales, ¿no? No obstante, para poner en marcha esta estrategia dual
hay que contar con que se cumplan algunos requisitos. Por una parte, la existencia de un proyecto educativo de centro en el que la coeducación esté planificada, coordinada y tenga en cuenta los recursos disponibles para optar por la vía más adecuada para su desarrollo. Por otra parte, la implicación del centro educativo en su conjunto, del equipo directivo, el claustro al completo o la mayor parte del profesorado que la han de poner en práctica, además del resto de la comunidad educativa. La necesidad de conocimiento y competencia en la materia, por lo que es necesario también, ¿no? Por lo que su abordaje no se puede realizar sin una formación progresiva y específica del profesorado y de los y las responsables de coeducación en los centros. Bueno, para hablar un poco de mi instituto, estos requisitos que ya recogía el Instituto de la Mujer en esta guía de coeducación que mencioné antes, del año 2008, vuelven a aparecer ahora en las conclusiones del estudio Menores y Violencia de Género, presentado recientemente por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. En este estudio han colaborado, han participado las comunidades autónomas, han contado para realizarlo con casi 300 centros educativos, etcétera, etcétera. Sin embargo, este estudio lo que demuestra es que los estereotipos de género siguen estando muy afianzados entre niños, niñas y adolescentes, y que además, y lo hemos visto también en la reciente macroencuesta que ha presentado el Ministerio de Igualdad y la Delegación contra la Violencia de Género y que ha mencionado Eva en algunos de sus datos más terribles, seguimos viendo que la violencia está enquistada en una parte y que de niños, niñas y adolescentes, y que además está creciendo, lo cual es una cuestión, algo que es terrorífico y que nos tendría que hacer pensar muchísimo, y que yo siempre digo que tendríamos que pensar, que pararnos un momento y pensar cómo es posible que después de tantos años de políticas públicas feministas, de tener un país que ha sido referente en legislación feminista, de tener un país que sí dedica recursos, por mucho que nunca nos parezcan suficientes, pero sí dedica recursos a las políticas públicas feministas, ¿cómo es posible que la violencia no ceda, ¿no? A mí me da mucho miedo que si la violencia no cede y pasan los años, pues haya cierta sensación de impotencia dentro del feminismo, ¿no? Hay cuestiones que no mejoran y la violencia es una de ellas. Y si no mejora, pues en cierto sentido puede que nos termine, como decía antes, abocándonos a la impotencia. Se dedican recursos, se implementan, se diseñan políticas públicas, tenemos una gran incidencia en los medios, hemos cambiado más o menos la manera en la que informan, pero la violencia en los jóvenes sigue creciendo, ¿no? Y bueno, yo creo que esto tiene que ver mucho con que no hemos sabido realmente, no hemos podido acabar con los estereotipos, que hemos mejorado en algunos aspectos muy claramente, pero que no sé si somos conscientes de que en otros hemos empeorado con respecto a las que ya tenemos una edad y podemos comparar y ver que en otros aspectos sí que los estereotipos se han reforzado, que hay una utilización, que hay una sexualización de las niñas que es brutal, que se ve en todas partes, que la sexualización del cuerpo femenino hoy es más fuerte casi que nunca, y bueno, y que en eso hemos empeorado. También luego ha llegado la pandemia y la pandemia nos ha demostrado que había cosas estructurales que estaban ahí debajo y que sin embargo no hemos sido capaces, o sea, que se han puesto ahora muy de manifiesto, que estaban ahí y que hacíamos como que no estaban, pero que estaban ahí. Y una de las cuestiones que ha puesto de manifiesto la pandemia, que estaba ahí, es que la división sexual del trabajo, que es la base, una de ellas, pero de la desigualdad, la división sexual del trabajo sigue casi intocada. O sea, ha venido la pandemia
y bueno, y las mujeres han cuidado, han vuelto a cuidar, han vuelto a asumir todo el trabajo de cuidados. Y puede haber, en el futuro estamos en una situación muy difícil. Esta pandemia, yo creo que no sé si somos conscientes, yo intento decirlo cada vez que hablo, que se van a producir retrocesos que llevábamos mucho tiempo sin ver. Que estamos en riesgo de un retroceso de décadas, se van a perder millones de puestos de trabajo de mujeres en toda Europa, que las condiciones laborales de las mujeres van a empeorar y que las mujeres que habíamos accedido al mundo de lo público, vamos a vernos otra vez presionadas para volver al mundo del cuidado del que los estados, si no lo arreglamos y si no lo combatimos, se van a desentender. En fin, yo creo que leemos también que la pornografía ha bajado hasta los 8 años, el acceso a la pornografía ha bajado hasta los 8 años y que la media de acceso son los 14 años, facilitado este acceso por los dispositivos móviles, y todo esto está en nuestros niños, niñas y adolescentes. Todos estos, esta avalancha de estereotipos, esta avalancha de desigualdad, esta avalancha de sexualización. Así que, la necesidad de romper, de tener un espacio, por lo menos, de cuestionamiento crítico de estos estereotipos, de cuestionamiento crítico de todo esto, de cuestionamiento crítico de la pornografía y de determinada sexualidad, tiene que darse en la escuela. Es el lugar para combatir, es el lugar para cuestionar, es el lugar para introducir por lo menos la sombra de una duda, y cuando no la duda completa, pero por lo menos que niños, niñas y adolescentes, cuando salgan de la escuela, hayan tenido la oportunidad de acceder a la duda, ¿no? De acceder a la posibilidad de desmontar mitos, de desmontar estereotipos, etcétera. Bueno, yo esto es un poco lo que quería decir. Yo creo que el feminismo también ha demostrado una capacidad de resiliencia enorme. No nos vamos a rendir a pesar de las dificultades, y no quería terminar mi intervención sin destacar que hay un modelo, que ya tenemos un modelo para llevar la coeducación a la escuela, un modelo integral en el que nos podemos fijar, que es el programa Scolae, que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra diseñó, planificó, puso en marcha hace 3 años, que ha recibido el Premio UNESCO de Educación de Niñas y Mujeres 2019, y que es un modelo a seguir y en el cual tuvieron mucho que ver algunas de las personas que han organizado este congreso. Bueno, finalizo esta intervención, a la que tengo la sensación de haber estado hablando sola a una pantalla. Espero que haya alguien al otro lado. Finalizo animándoos a seguir trabajando con ganas, con entusiasmo, con ilusión, como hacemos siempre las feministas, porque es lo que no nos va a faltar nunca, llevando la coeducación a las aulas, como habéis hecho hasta ahora. Os deseo que sea muy provechoso, que lo paséis bien y que nos veamos en un congreso que nos podamos tocar próximamente, y os garantizo también el apoyo entusiasta del Instituto de la Mujer para los próximos congresos. Y nada más, muchísimas gracias. Beatriz. Muchas gracias, Claro, se nota. Hay algo que falta, a ver si me entiendes, Falta. y es el aplauso. Esto en el auditorio de Leganés es un aplauso del copón. Es más, yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta de por qué vamos tan rápido. No vamos más rápido que otros años. Es que faltan los aplausos intermedios. Yo creo que a lo mejor, no sé, en estas plataformas les falta un poco de aplausos, bien. Bueno, yo, como sé cómo sentimos las coeducadoras, aplaudiré de vez en cuando, si os parece, en nombre del auditorio que está en el otro lado de la plataforma, ¿vale? De vez en cuando aplaudo y todas, bien, bien, bien. Aplaudo en casa también, que parece que no, pero se nota. Beatriz, muchísimas gracias. Comentabas lo del diagnóstico. Mira, yo te voy a hacer un mini diagnóstico, ¿vale? Actualmente tenemos todos los problemas que teníamos antes de la llegada de Vox, más Vox. Es decir, actualmente lo que tenemos además es un problema con la ultraderecha, que tiene una ideología de tuit, es decir, que no piensa más allá de 140 palabras,
porque a la 141 o 142 se le cruje el cerebro, ya es demasiada sintaxis para poner en unión dos ideas. Entonces, la ideología de tweet, la ideología de eslogan, la ideología visceral, que va directamente además a toda la gente fracasada del mundo. Porque yo estoy convencida que solamente puede ser de ultraderecha si eres una persona absolutamente fracasada que quiere el mal para la sociedad. Y entre ese mal estamos las feministas y entre ese mal estamos las coeducadoras, que además somos profes de a pie, estamos todo el día en contacto con las familias, con la gente, con cualquiera que quiera venir a un centro educativo a denunciarnos o a agredirnos de alguna manera. Es decir, que si antes teníamos ciertos problemas y nos podíamos quejar de que institucionalmente no estábamos, no sé, fortalecidas porque no había programas que sistematizaran y demás, ahora que tampoco los tenemos, bueno, efectivamente has nombrado Skolae y te lo agradezco porque es un hijo muy querido para mucha de la gente que estamos ahora mismo en este congreso, pero necesitamos más, necesitamos políticas realmente que estén en ello. ¿Qué ocurre? Que en cada comunidad autónoma es una cosa diferente. Andalucía tuvo unos planes de igualdad muy bonitos, muy bien hechos, con mucha gente formándose. Andalucía ahora mismo, bueno, no voy a hablar por las andaluzas, ¿vale? Pero ya sabemos todo el mundo lo que ocurre. Entonces, el problema es que para un pasito que damos hacia adelante, viene rápidamente la ultraderecha y nos pega una hostia para atrás. Ya no un pasito, no, es que realmente nos empujan hacia atrás, o al menos eso quieren. No lo van a conseguir, eso es cierto, ¿no? Pero tenemos más problemas, tenemos más miedo a veces. Skolae fue un ejemplo para bien, pero también fue un ejemplo de cabeza de turco, fue un ejemplo para mal. Es decir, mirad lo que os pasa cuando coeducáis. Podéis ir al Tribunal Superior de Justicia. Y eso para una docente que anda por la vida a pie de obra, que no somos nada más que docentes, quiero decir, entrar por ese Tribunal de Justicia supone un verdadero trauma. Bueno, un trauma o una diversión, en mi caso, quiero decir, trauma o dices, hostia, nunca pensé que iba a estar ahí, es como estar en Eurovisión, pero delante del juez, ¿no? O de la jueza en este caso. Quiero decir, el diagnóstico ahora mismo es que podemos ser atacadas en cualquier momento solamente por el hecho de llevar la igualdad a las aulas. Os necesitamos. Necesitamos gente en la política que nos proteja. Ahora no solo necesitamos ayuda para sistematizarlo, ahora necesitamos protección también. Entonces, os necesitamos. Necesitamos unas políticas de igualdad que protejan al profesorado, que coeduca también. Ahora, también os decimos que vamos a seguir igual. Que si algo tenemos las coeducadoras, como cualquier feminista, tú lo sabes, es, oye, como decimos en Asturias, furamos por una pared, ¿eh? O sea, ahí vamos, y a base de cabezazos abrimos el muro. Entonces, el diagnóstico es, no es fácil, estamos muy solas en los centros educativos, a veces nos sentimos muy incomprendidas, pero también es verdad que vemos espacios de, no sé, de esperanza. Lo mismo que fue el Skolae, en alguna otra comunidad, en algún momento habrá también unas luces de esperanza y allí seguiremos y ahí estaremos en el camino de una coeducación que sabemos que es la única forma de hacer educación y sabemos que transformaremos la sociedad. Por eso te agradezco muchísimo que hayas también hablado de la macroencuesta, porque es fundamental tener datos objetivos, estadísticos, en los que poder basar nuestra argumentación también y nuestro fundamento, y es básica también la formación del profesorado. Es decir, sin formación la igualdad no va a llegar a las aulas, porque no sabemos de igualdad, porque somos generaciones y generaciones educadas en la desigualdad y sin nada de igualdad en nuestro camino académico, a no ser que nos lo busquemos. Por lo tanto, bueno, vamos a seguir en ello, vamos a seguir formándonos, vamos a seguir bien. Por mi parte, queda inaugurado este pantano. ¡Ay, no era el pantano, perdón! El pantano. ¡Ay! ¿Ves cómo hay un mundo simbólico que aparece en cualquier momento? Por mi parte, y en espera de que también vosotras tres inauguréis de alguna manera,
Por mi parte queda inaugurado. A partir, haremos un pequeñísimo descanso para que la gente vaya a tomar cafetín, para que se eche un pitillo, para que aplaudan en su casa hasta las 12 menos cuarto, que entregaremos el premio de Coeducación Clavico. Y aquí estamos. Gracias, Beatriz. Gracias, Eva. Yolanda, no te puedo dar más las gracias de estar en mi vida, más bien, no solo en este congreso. Gracias, Gemma Otero, que está en el otro lado, en la otra plataforma, con la gente asistente. Detrás de Clavico hay personas, como siempre. Y detrás de todo esto hay un trabajo inmenso. Gracias también a Miguel, que está en la producción de toda esta plataforma. Queda inaugurado el tercer Congreso Internacional de Coeducación Clavico. Muchas gracias. El sexismo existe en todas partes. Está en la forma en que hablamos, en las palabras que escribimos, en las imágenes que creamos y en la forma que actuamos. Impacta de manera diferente a las mujeres y en mayor medida que a los hombres. Está en nuestro entorno desde la infancia, animando a los chicos a correr, saltar y ser activos. Mientras que las chicas deben socializar con un comportamiento pasivo, complaciente, propio de una señorita. Nos golpea desde los anuncios de las paradas del autobús, las portadas de las revistas, los juguetes, los videojuegos o los carteles que cuelgan de la pared en el trabajo. Está ahí en casa, donde las mujeres todavía realizan mucho más trabajo no remunerado que los hombres. Está en el lugar de trabajo, donde las mujeres son ignoradas, silenciadas o postergadas en los ascensos profesionales. Penalizadas por tener una familia. Existe cada vez que un tribunal le dice a una víctima de violencia sexual que se lo ha buscado. Está presente cada vez que una mujer deportista es representada como esposa o madre, o se le pide que responda al estereotipo femenino o sexy, y cuando restan valor a sus logros deportivos. Está ahí cuando las chicas abandonan el deporte porque les dicen que no tienen el cuerpo adecuado. Existe cuando un hombre es ridiculizado por cuidar de sus hijas o hijos. Existe siempre que las mujeres que se dedican a la política son silenciadas con chistes y comentarios sobre su apariencia física. Extiende su veneno a través de las redes sociales. Cuando las mujeres y las niñas son silenciadas y degradadas mediante despiadados ataques sexuales. El sexismo no solo supone un ataque contra las mujeres. Es un ataque contra todo el mundo. Lleva a sociedades que no son seguras para que la gente prospere, donde no hay espacios para voces, talentos y liderazgos diversos. En su peor versión, crea un clima que conduce a la violencia y al asesinato. Por eso, el Consejo de Europa ha elaborado el primer texto legal en el mundo que aborda el sexismo en todas sus manifestaciones. Estamos adoptando una postura firme contra el sexismo. ¿Lo harás tú también?